Fue vendido por sus hermanos a un anciano moribundo y 15 años después ellos recibieron una dura lección. Se supone que una madre debe querer a todos sus hijos por igual, pero Leticia no era como las demás. Aunque nunca lo expresó con palabras, era evidente que su amor por uno de ellos sobresalía por encima del resto. Lisandro, en su niñez, nunca entendió bien por qué su madre lo trataba con una ternura muy especial. No lo decía, pero los pequeños gestos y las miradas lo delataban. Había algo en él que la hacía sentir más cercana, más confiada. El amor de Leticia hacia Lisandro no era porque él fuera el más brillante o el más guapo, sino porque desde pequeño él jamás le dio preocupaciones. Siempre fue tan comprensivo, tan tranquilo, tan dispuesto a escuchar, mientras sus hermanos, Anderson y Amalia, a menudo se dejaban llevar por sus rebeldías. Lisandro era su roca silenciosa. No era que no tuviera preguntas o que no se preocupara por la situación difícil de la familia, pero sabía escuchar. Absorbía las historias que su madre le contaba con la paciencia de un adulto, buscando entender el mundo desde su perspectiva. Su madre aprovechaba esas largas horas para enseñarle, para compartir con él esas lecciones que la vida le había dado, lecciones de lucha y supervivencia. Los otros dos, en cambio, siempre metidos en problemas. Anderson, el hermano mayor, con su espíritu rebelde, deseando escapar de la pobreza a su manera, luchando contra todo, pero siempre en conflicto con la vida que tenían. Amalia, la que seguía, siempre llena de energía pero con un carácter desafiante, incapaz de aceptar el destino que su padre y su madre habían tenido. Ambos renegaban constantemente, no comprendían lo que su madre había hecho por ellos, ni cómo había sacrificado tantas veces su propio bienestar para mantener la familia unida. Lisandro, por su parte, siempre encontraba consuelo al estar cerca de su madre. Cuando ella trabajaba como peluquera, era el único de los tres que mostraba verdadero interés en acompañarla. Pasaba horas observándola mientras atendía a sus clientas. La forma en que se movía, tan segura de sí misma, tan hábil, cómo lograba hacer que cada persona se sintiera especial, como si fuera la única en ese pequeño y acogedor salón. En esos momentos, Lisandro no veía a su madre como una simple peluquera, sino como una auténtica artista, una mujer que, con sus manos, transformaba vidas. Aunque lo hacía físicamente, también esto levantaba el ánimo de muchos, volviéndolo casi emocional. Eran jornadas largas, interminables, a veces más de 15 horas de trabajo ininterrumpido, pero a Lisandro no le importaba. Lo que le fascinaba no era solo el arte de cortar el cabello, sino todo lo que sucedía a su alrededor. Ver a su madre negociar con sus clientes, cómo les ofrecía más que un corte de pelo, les ofrecía un oído, un consejo, las caminatas largas hacia el trabajo, a veces bajo el sol abrasador o con lluvia golpeando su rostro, eran momentos realmente de conexión. En esos trayectos su madre le contaba historias, siempre buscando enseñarle algo valioso, aunque Lisandro, en ese momento, no se diera cuenta de cuán profunda era esa sabiduría. El padre de Lisandro había fallecido años atrás, trabajando como operario en una mina, al sur del pueblo. Lisandro apenas lo recordaba, era solo una figura difusa en su mente, pero sabía que su padre lo había amado profundamente por las cosas que él había dejado. Como el menor de los tres, había sido su orgullo, su esperanza. Lisandro siempre sintió esa ausencia en su vida como un hueco en el corazón, pero también como una especie de legado de fortaleza. Nunca hubo palabras de consuelo en el aire, pero había algo más profundo que transmitía el recuerdo de su padre, algo que su madre, con sus silenciosas sonrisas y miradas cargadas de amor, nunca dejó que se desvaneciera por completo. La vida de Lisandro transcurrió tranquila en su infancia, entre lecciones de vida y jornadas junto a su madre, hasta aquel día, cuando tenía 6 años. En medio de la pobreza que los rodeaba, su madre decidió hacerle una fiesta de cumpleaños. No tenían nada, apenas lo básico para sobrevivir, pero Leticia estaba decidida a hacer que ese día sea algo especial para su hijo. Se las arregló para conseguir algunos globos, una torta sencilla, tal vez hecha con lo que sobraba en la despensa. No hubo grandes regalos, pero el cariño con el que su madre preparó ese día quedó grabado en su corazón para siempre. Lisandro aún recordaba la sensación ese día, el sol entrando por la ventana, la calidez del hogar y el sonido de la risa de su madre, como si ese pequeño momento de felicidad fuera suficiente para olvidar las dificultades que los rodeaban. A pesar de no tener dinero ni lujos, Leticia logró regalarle un cumpleaños lleno de amor y esperanza. Un regalo que Lisandro nunca olvidaría, un símbolo de lo que su madre era capaz de hacer por ellos,
aun cuando las circunstancias parecían no darles ninguna oportunidad. Tan solo unos meses antes había sido el cumpleaños de sus hermanos, Anderson y Amalia. Sin embargo, la casa estaba tan sumida en la rutina de la pobreza que Leticia tuvo que explicarle a sus hijos que no podía celebrarles ese día. «No tenemos dinero, no es posible», les dijo con una voz suave pero firme, intentando que comprendieran. No hubo pastel, ni regalos, ni fiesta, solo la promesa callada de que algún día quizá podrían tener algo más. Lisandro entendió perfectamente la situación. Para él no había reproches ni quejas. Desde pequeño había aprendido a vivir con lo que tenía y siempre veía cómo su madre se desvivía para darle lo poco que podía. Aunque sus hermanos no lo entendieran, Lisandro sentía que el sacrificio de su madre era una carga pesada, y él estaba dispuesto a ayudarla en todo lo que pudiera, mientras que Anderson y Amalia pasaban las horas entre la televisión y los juegos en la calle. Lisandro se quedaba a su lado, colaborando en lo que fuera necesario. Su trabajo junto a su madre no era algo que hiciera por obligación, sino por amor. No esperaba nada a cambio. Le ayudaba en el salón de belleza, observaba atentamente cómo ella trataba a las clientas, cómo las hacía sentirse importantes. No le importaba que el dinero que gastaban fuera destinado a alimentar a sus hermanos, o comprarles ropa o pagar sus libros y útiles escolares. Lisandro comprendía que todo lo que su madre hacía era para mantener a la familia unida, para darles lo mejor dentro de lo que podía. A diferencia de sus hermanos, él no veía la situación como algo negativo. Para él, estar con su madre era suficiente. Lo que Lisandro no podía ver, sin embargo, era cómo sus hermanos, Anderson y Amalia, percibían todo aquello. Mientras él compartía sus días con Leticia, ayudándola y aprendiendo de ella, sus hermanos se sentían ajenos a la carga que su madre llevaba. Ellos no comprendían los sacrificios que ella hacía, ni cómo ella vivía cada día con la esperanza de mejorar su situación. En cambio, se quejaban por la falta de cosas materiales, por la ropa vieja, por los pocos lujos, por la comida escasa. Se olvidaban tal vez de la batalla diaria que Leticia libraba para mantenerlos a todos juntos bajo un mismo techo. Para Lisandro, la vida se trataba de aprender y aportar. Quería aliviar a su madre de esa carga pesada, de ser la única responsable de la casa. Sabía que Leticia no podía hacerlo todo sola, y mientras sus hermanos estaban distraídos con sus propios mundos, él se mantenía a su lado, dispuesto a ayudar. Fue por todo ese esfuerzo, por esa entrega desinteresada, que Leticia decidió que su hijo merecía algo especial, algo que hasta ese momento nunca había podido darle, una fiesta de cumpleaños. Aunque el dinero seguía siendo escaso, Leticia reunió lo que pudo. Con mucho esfuerzo le compró una pequeña torta y un par de globos y con una calidez inconfundible le preparó una celebración modesta pero llena de amor. Lisandro nunca había tenido un cumpleaños hasta ese momento. Nunca había experimentado el gozo de ver a su madre celebrando con él, de sentir esa atención única que solo ella le podía dar. Fue su regalo, su manera de decirle gracias por todo lo que hacía sin esperar nada a cambio. Todo estaba bien, sin embargo, aquel gesto, tan lleno de cariño y generosidad, no pasó desapercibido para sus hermanos, quien lo miraban con recelo. Aunque nunca dijeron abiertamente lo que pensaban o sentían, comenzaron a percibir lo que consideraban un favoritismo. No era tanto por lo que Lisandro había recibido, sino por lo que ellos sentían que les había sido negado. La falta de una celebración en su propio cumpleaños seguía doliendo, y ahora, al ver a su hermano recibiendo lo que ellos nunca habían tenido, algo se rompió dentro de ellos. Un resentimiento inconsciente comenzó a crecer. Anderson y Amalia empezaron a quejarse, a señalar lo que consideraban una injusticia. «Siempre es él», murmuraban entre ellos. «Él siempre tiene lo que quiere. Él siempre es el preferido». Pero Lisandro, lejos de sentirse culpable o molesto, simplemente los entendía. No podía evitarlo. Siempre había sido así. En lugar de responder con resentimiento, se quedaba en silencio, intentando comprender el dolor y la frustración de sus hermanos. Él decía: «No tengo la culpa yo, es mi madre la que quiere hacerme ese agasajo». Pero también sabía que la vida no siempre era justa. No tenía la respuesta para ellos. No podía ofrecer su apoyo, su comprensión. Leticia, por su parte, aunque nunca dejó de mostrar su amor por sus hijos, también lo sentía en silencio. No podía compartir todo el peso de su amor de la misma manera con cada uno de ellos. Aunque ella pensaba que Lisandro era el que más lo merecía, la verdad es que nunca había querido que sus otros hijos se sintieran menos amados. Sin embargo, no siempre las palabras podían calmar los corazones heridos. Lisandro, con el tiempo, aprendería a cargar con ese amor en silencio.
a entender que no siempre podía ser el centro de atención, pero que su amor por su madre y su familia era lo único que realmente importaba. Por otro lado, el hecho de que Leticia prefiriera siempre a Lisandro no era tanto una cuestión de amor exclusivo, sino que se debía más a una necesidad práctica. Ella sabía que Lisandro era el único de sus hijos que realmente la acompañaba y la ayudaba en su trabajo, y a pesar de que era pequeño, pensaba que si llevaba a Amalia, sabía que se quejaría todo el día, del calor, del cansancio, de la comida. Amalia no solo respondía mal, sino que su actitud, muchas veces rebeldemente infantil, estaba destinada a hacer que el día se terminara antes de lo previsto. En cuanto a Anderson, él nunca mostraba el menor interés por ayudar. Estaba siempre ocupado en la calle, con sus amigos, buscando diversión. A veces incluso se quejaba porque no recibía dinero por ayudar a su madre, algo que Lisandro jamás entendió. El hecho de que su madre no pudiera darle dinero no le preocupaba, porque para él lo más importante era estar cerca de ella, compartir el tiempo, aprender con ella, ayudarle, servirle de apoyo. Mientras tanto, sus hermanos vivían con la creencia errónea de que Leticia le daba todo a Lisandro, que él recibía todos los gustos cuando la realidad era completamente diferente. Lisandro nunca pedía nada. Siendo tan pequeño, ya había desarrollado una madurez que pocos a su alrededor podían comprender. En su mente lo único que importaba era la tranquilidad de su madre, el bienestar de su familia, y no importaba cuánto tuviera que sacrificarse por ello. Veía las quejas de sus hermanos como algo natural, propio de su edad, una rebeldía que, aunque dolorosa, era una forma de expresar sus propios miedos y frustraciones. A los 8 años, Lisandro recibía el golpe más duro de su vida. La mujer que tanto amaba, la mujer que había sido siempre su pilar, cayó gravemente enferma. La vida tan dura y tan llena de sacrificios parecía haberle cobrado un alto precio. La enfermedad de su madre llegó sin previo aviso y la familia, ya de por sí afectada por la pobreza, no tenía dinero para costear tratamientos médicos. Lisandro asumió la responsabilidad de cuidar a su madre, mientras que su mundo se desmoronaba lentamente, sin que él pudiera hacer algo. En su inocencia, él aún creía que su madre se recuperaría, que todo pasaría, pero los días se fueron convirtiendo en semanas y las semanas en meses, hasta que la salud de Leticia se fue deteriorando irremediablemente. Durante ese tiempo, Lisandro también tuvo que encargarse de ir a cobrar a las clientas que aún le habían debido dinero a su madre. Con una madurez que no correspondía a su edad, Lisandro tomó las riendas de todo, sabiendo que no podía quedarse de brazos cruzados. No entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sí sabía que no podía fallarle. Finalmente, después de una larga agonía, su madre falleció. Lisandro, ahora con 8 años, tuvo que enfrentarse solo a la realidad más dura de la vida. La casa que antes había estado llena de risas y enseñanzas, ahora se encontraba en un silencio doloroso. Él había sido quien había organizado prácticamente el funeral, quien se encargó de hablar con los tíos y gestionar el bono para la sepultura. En ese momento, Lisandro se convirtió en el adulto de la familia, un niño que tenía que tomar decisiones que nadie debería tomar a tan temprana edad. La muerte de Leticia fue el día más triste de su vida. Lisandro lloró en silencio porque sabía que nadie lo entendería, que nadie compartiría su dolor de la misma manera. Sus hermanos, aunque también afectados, lo observaban con recelo. Aún en medio de la tristeza, lo que más le dolía no era la pérdida de su madre, sino que Lisandro fuera, a sus ojos, el favorito. Eso era lo que los consumía. El dolor de la muerte de su madre se mezclaba con el resentimiento acumulado por años. Lisandro, el hermano pequeño, ahora se encontraba en una situación en la que debía convertirse en un líder, a pesar de ser el más joven. Su tío decidió confiar en él para hacerse cargo de cobrar a las clientas de su madre, e incluso le dio la responsabilidad de gobernar a sus hermanos, a pesar de ser ellos los mayores. No fue una tarea fácil. Las riñas comenzaron rápidamente. Aunque Lisandro intentaba mantener el control, había algo en el ambiente que no dejaba de tensarse. Anderson y Amalia no querían aceptarlo. Sentían que su hermano se creía más que ellos, que su madre nunca lo había elegido como el líder, y ese resentimiento solo creció con el paso del tiempo. Un día, el tío de Lisandro, debido a problemas económicos, tuvo que salir del país. Le ofreció a Lisandro la posibilidad de quedarse con la casa, sin saber que este acto traería consigo más conflictos de los que ya había.
A pesar de su corta edad, Lisandro ahora estaba al mando de ser responsable de todo, de la casa de sus hermanos, de lo que se tenía que pagar para mantener con vida la casa, de lo que había quedado de la vida de su madre, lo que ella había soñado para ellos. Sin embargo, lo que debería haber sido un tiempo de apoyo mutuo se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Sus hermanos lo despreciaban cada vez más, la distancia emocional entre ellos se amplió y Lisandro comenzó a sentirse completamente solo. Ellos lo acusaban de todo, lo culpaban por cualquier cosa que saliera mal, buscaban excusas para hacerlo sentir como el culpable. El odio hacia él era palpable y Lisandro, aun siendo pequeño, comenzó a pensar en irse de la casa. Era una opción, de manera que, aunque él estaba a cargo de la casa y su tío se lo había dejado a él, no sentía que, siendo él el menor, pudiese gobernar todo. Se sentía atrapado, sin salida. No quería ser el chivo expiatorio de nadie, ni la figura que sus hermanos odiaban. La única persona que lo había comprendido ya no estaba, y él estaba completamente solo, intentando sostener una familia rota por la tragedia y la rabia. Pero una mañana, Lisandro despertó con el sonido de risas y voces distantes. Cuando salió al patio vio a sus hermanos, Anderson y Amalia, organizando una especie de venta de garaje. Con un par de amigos de la vecindad y sus respectivas parejas, comenzaron a sacar de la casa todo lo que ya no les servía, ropa vieja, muebles rotos y artículos de cocina que no parecían tener ningún valor. No obstante, entre las cosas que estaban poniendo a la venta, había algo que Lisandro nunca imaginó que vería: las pertenencias de su madre. Amalia, sin ningún tipo de pudor, sacaba las joyas, cuadros, maceteros y todas esas cosas que su madre había guardado con tanto esmero a lo largo de los años. Lisandro observó desde la distancia cómo sus hermanos sacaban incluso de las herramientas de trabajo de Leticia, sus máquinas de peluquería, sus cepillos, tijeras, todo. El salón donde su madre pasaba horas transformando a las clientas, donde ella compartía historias de vida y enseñanzas, ahora era solo un rincón vacío. Un lugar que antes había estado lleno de vida y color, ahora estaba totalmente desolado, como un eco distante de lo que alguna vez había sido. Lisandro se paró frente al lugar que había sido el refugio de su madre. Recordaba el olor de la laca y los productos que ella usaba, cómo ella le enseñaba a trabajar con las manos, cómo con cada corte de cabello no solo estaba mejorando la apariencia de las personas, sino también su vida. Sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué había tenido que irse tan pronto?, pensó, sintiendo la tristeza envolverse a su alrededor. Sabía que sus hermanos ya no se sentían unidos a lo que alguna vez fue la esencia de su madre, y aunque pensó que tal vez vender todo ayudaría a sus hermanos a costear sus estudios, el vacío que dejaba esa venta lo estaba ahogando. Después de todo, mamá no lo usará más, pensó intentando consolarse con esa expresión. Al menos con ese dinero sus hermanos podrían seguir adelante sin que se sintieran molestos por tener que cargar con el peso de la casa, pero no entendían del todo lo que estaba a punto de suceder. Madre, si tan solo hubieras resistido hasta que yo pudiera trabajar, se repetía en su mente. No tendría que ver a mis hermanos vender tus cosas o repartirlas. La tristeza lo envolvía, pero en ese instante escuchó un murmullo que lo hizo reaccionar. Alguien había llegado. Se acercó con cautela, curioso, y vio a un anciano que se había sentado en una silla, pues parecía estar cansado. Se apoyó en su bastón. Con cada paso lento, los hermanos lo habían recibido, ofreciéndole algunas de las cosas a la venta. Lisandro, curioso, se quedó en silencio observando desde lejos. El anciano, con una mirada nostálgica, observaba las cosas que se ofrecían. Finalmente, con una voz suave, dijo: «Vivo solo, no necesito mucho. En realidad vengo a comprar algunas cosas para ayudarles. Debe ser difícil deshacerse de objetos que son de gran valor sentimental», dijo él, pensando que les era muy difícil a Amalia y a Anderson deshacerse de las cosas de su madre. Amalia, con una frialdad que sorprendió a Lisandro e incluso al mismo anciano, dijo: «Sí, pero ya no las usamos. Mi madre no está más». Sus palabras caían como piedras sobre Lisandro, pues aquellas cosas no solo representaban el recuerdo de su madre, sino también su sacrificio, su esfuerzo y su valor. Amalia no parecía entender el dolor que todo eso provocaba para ella. Solo eran cosas que ya no tenían valor. El anciano se quedó en silencio y luego comenzó a recoger algunas prendas de ropa y algunos objetos más pequeños. Lisandro lo observaba sin dejar de pensar en su madre y en lo que ese momento significaba. Deshacerse de algo que parecía tener la esencia de ella le causaba una especie de dolor inexplicable.
Al ver cómo el anciano comenzaba a tomar lo que otros no valoraban, Lisandro sintió una mezcla de rabia y al mismo tiempo tristeza. ¿Cómo podían estar vendiendo todo tan fácilmente? En ese momento Anderson, con una actitud despectiva, se acercó al anciano y le dijo con un tono que Lisandro encontró muy fuera de lugar: «Usted dígame lo que necesita, lo que sea, yo se lo consigo». Anderson cruzó los brazos y lo miró fijamente esperando una respuesta. Su actitud arrogante hacía que Lisandro se sintiera aún más incomprendido, aún más ajeno a aquella situación. El anciano levantó la vista, sus ojos parecían nublados por los años, y luego por unos largos segundos permaneció pensativo ante lo que acababa de escuchar. Su mirada se volvió algo distante, como si estuviera recordando algo que solo él sabía. «Compañía», dijo finalmente, con la voz casi entrecortada. «Alguien con quien conversar y compartir mi día a día. Con eso me daría por servido». Las palabras del anciano flotaron en el aire por un breve momento, llenas de una carga emocional que Lisandro no pudo evitar sentir. Mientras sus hermanos seguían con su venta sin comprender, Lisandro vio en los ojos del anciano una profunda soledad, una tristeza que parecía comprender de inmediato. Era la misma que él sentía, esa que lo había acompañado desde la muerte de su madre hasta ese momento en que sus hermanos ofrecían sus cosas personales como si no fuera de valor. La compañía, la necesidad de ser escuchado, de no estar solo, eso era lo que en el fondo él también necesitaba. Lisandro se quedó en silencio mirando a ese hombre que, al igual que él, había perdido algo, quizá no una madre, pero sí una conexión humana que todos necesitan. En ese momento comprendió que las cosas materiales, las que tanto sus hermanos se empeñaban en vender, no era lo que realmente importaba. Lo que realmente hacía falta era algo mucho más profundo, algo que no se podía comprar: el amor, la empatía y la compañía. Anderson sonrió con satisfacción, pero Amalia parecía pensativa. La conversación entre ambos hermanos fue breve, pero cargada de un significado que Lisandro al principio no logró entender del todo. Sin embargo, algo en sus miradas les hizo sentir una extraña incomodidad. Amalia jaló del brazo a Anderson y le susurró algo al oído. Lisandro, de pie a un costado, lo observó con atención, sintiendo cómo el aire se volvía denso y cargado de tensión. Ambos hermanos se volvieron hacia él al mismo tiempo, y sin que Lisandro pudiera anticiparlo, Amalia se acercó lentamente con una expresión en su rostro que no alcanzaba a comprender. «Tenemos un hermano menor», dijo, mirando de reojo a Anderson, como si estuviera planteando una idea nueva. «Él es muy habilidoso, quizá pueda acompañarlo». Lisandro frunció el ceño sin saber de qué estaban hablando, pero el anciano, que había estado callado todo ese tiempo, lo miró confundido. «¿A qué se refiere?», preguntó el anciano sin comprender lo que sucedía. «Sí», agregó Anderson rápidamente al entender lo que su hermana estaba tratando de hacer. «Pero si él lo acompaña, necesitamos, bueno, usted sabe, algo de dinero a cambio». Lisandro no entendía qué estaba pasando. Sus hermanos, con una calma y frialdad desconcertante, seguían hablando como si él fuera solo una herramienta para obtener algo a cambio, como si no fuera más que un simple objeto. El anciano los miró por un momento y luego preguntó: «¿Esta es una venta?». «No exactamente», dijo Amalia, con una sonrisa algo forzada. «Mire, lo vemos más como alguien que lo acompañará, y usted tendría que pagarle a él, ya sabe, un pequeño salario. Lo que le pido aparte es que le dé de comer y se asegure que vaya a la escuela. Y a cambio, él lo acompañará». Lisandro sintió que su corazón latía más rápido. Era como si todo fuera un mal sueño, uno del que no podía despertar. ¿Acaso sus hermanos lo estaban vendiendo? «¿Cuánto tendría que pagar?», preguntó el anciano, sus ojos llenos de incertidumbre. «Pues $100 al mes», dijo Anderson con una sonrisa que no llegaba a los ojos, como si estuviera ofreciendo un trato en una transacción comercial. «Mi hermano sabe hacer muchas cosas, es muy serio y responsable. Solo tendría que cuidar de él, asegurarse de que tenga lo básico». Lisandro no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso su vida, su valor como persona se reducía a ese precio, como si fuera un objeto más en un mercado? El anciano pensó por un momento, su mirada se tornó seria. Después, con una lentitud casi intencionada, sacó de su abrigo 3 fajos de billetes. Lisandro los vio brillar, apilados en las manos del hombre. No era solo una cantidad significativa, era una cantidad que dejaría a sus hermanos satisfechos. «¿Qué les parece si les doy $100,000? El anciano habló con calma. «Para sus gastos, es para cubrir todo lo que ustedes han asumido por su hermano».
El aire se volvió pesado. Lisandro, atónito, observó cómo los ojos de sus hermanos se abrieron con sorpresa y por fin asintieron con la cabeza, aceptando el trato sin pensarlo dos veces. ¿$100,000? Lisandro sintió un nudo en el estómago. El dinero no podía comprar lo que él estaba perdiendo. No podía borrar la sensación de ser traicionado por su propia sangre. El anciano extendió el dinero hacia Anderson, quien lo recibió sin dudar. Con una sonrisa satisfecha, Lisandro, sin comprender completamente lo que sucedía, observó cómo sus hermanos no solo aceptaban el trato, sino que también parecían aliviados. Esto era lo que importaba para ellos, el dinero, no él. El anciano, ahora con el dinero en las manos de Anderson, miró a Lisandro. Sus ojos llenos de compasión lo observaban con una extraña mezcla de curiosidad y comprensión. Lisandro podía sentir la mirada del hombre sobre él como si le preguntara si estaba dispuesto a irse, preguntándole con la mirada que si había algo que aún lo atara en su casa. Pero no había nada más que hacer. Ellos habían decidido por él. Sin decir una sola palabra, Lisandro caminó lentamente hacia el anciano. Por un breve momento pensó que sus hermanos se arrepentirían, que al menos se detendrían a preguntar si él estaba de acuerdo o estaba bien, si quería irse con un extraño. Pero no, ellos estaban demasiado concentrados en el dinero que acababan de recibir. El oro en sus manos parecía haberlos cegado. Lisandro, con la cabeza gacha, tomó alguno de sus juguetes, recuerdos de su infancia, una fotografía de su madre, la cual también, por el tiempo, se había desvanecido. «Adiós», dijo con la voz baja y apagada, casi un susurro. Era su despedida, una despedida que los hermanos ni siquiera notaron, como si ya no importara. Mientras tanto, Lisandro seguía al anciano hacia la calle. Pensó en lo que había dejado atrás, su hogar, sus recuerdos y la relación rota con sus hermanos. La traición había sido completa, pero lo peor era que no lo entendían. El anciano, con los pasos lentos, caminó al lado de Lisandro, sin decir nada, pero su presencia, el peso de su silencio, parecía decir más que 1000 palabras. Lisandro no sabía lo que el futuro le depararía. Lo único que sabía era que había sido enviado lejos, a un destino incierto, por aquellos que deberían haberlo protegido. Quedaron atrás los hermanos que lo vendieron, incapaces de ver más allá del dinero que ahora tenían entre sus manos. No sabían quién era realmente ese anciano, ni lo que él haría con su hermano menor, y Lisandro tampoco lo sabía. El anciano lo llevó a su casa y al llegar, Lisandro sintió una sensación de desolación que nunca antes había experimentado. La casa estaba cubierta por una capa de polvo a pesar de los esfuerzos de la señora que venía cada 15 días a limpiarla, según lo que el anciano le había dicho en el camino. Parecía inquebrantable, las paredes estaban descoloridas y el aire tenía un sabor a humedad y abandono. No había niños ni otra familia, como Lisandro había imaginado. Era un hogar solitario, en el que cada rincón parecía gritar la soledad de su dueño. Cuando el anciano le mostró su habitación, Lisandro miró alrededor buscando alguna señal de vida o de calidez. La habitación era grande, con unas dimensiones de 10 metros por 5 metros, pero fría y vacía. En un rincón, una cama de 4 plazas. Tenía el aspecto sencillo y estaba limpia. Una mesa de trabajo cubierta de papeles viejos y una silla desvencijada. Lisandro pensó que quizá el anciano había tenido más hijos, pero pronto se dio cuenta de que esa era su nueva vida, solo. Un joven ahora de 12 años, sin más compañía que la de un hombre mayor que luchaba con una enfermedad incurable y que, sin saberlo, ya estaba comenzando su despedida. Los primeros días fueron difíciles, el silencio era insoportable. Lisandro extrañaba la risa de sus hermanos, las peleas cotidianas y aunque a veces se ponían en su contra, él amaba esos momentos porque eran su familia. El caos familiar que lo había acompañado durante tantos años ahora no parecía tanto un caos, sino una experiencia, algo memorable. La casa era tan grande y vacía que podía oír sus propios pensamientos como si fueran ecos. Se adaptó poco a poco a la rutina del anciano, quien, aunque muy enfermo, trataba de darle cariño y enseñarle lo que sabía. Había algo en ese hombre que Lisandro no podía negar. Le había dado lo que parecía ser la única oportunidad de una nueva vida. 3 años más después, Lisandro ya no era el niño que había sido. Su rostro había cambiado y su cuerpo también. Había crecido bajo la tutela de aquel anciano, aprendiendo las artes del negocio, del arte, el lenguaje de los mercados, la rigurosidad de las transacciones. Aunque su vida seguía marcada por la tragedia, las cicatrices de su niñez no lo definían por completo.
Lisandro pasó a ser conocido como Armando Jones, un nombre que, aunque le fue impuesto, comenzó a formar parte de su identidad. Ya no le era extraño que la gente lo llamase así que él lo había asumido por completo. Cuando cumplió los 16 años, Armando fue registrado oficialmente con su nuevo apellido y con él llegó a una serie de cambios. La vida parecía haber comenzado de nuevo para él. Se graduó como administrador y comenzó a trabajar como vendedor de colecciones de arte. Al principio, la tarea fue difícil. Tenía que aprender otro idioma y se sintió perdido entre las intrincadas palabras y expresiones del mercado artístico. Pero, con paciencia y dedicación, fue capaz de adaptarse. Las lecciones de su padre adoptivo le sirvieron. Ese hombre que, aunque al final consumido por su enfermedad, había sido uno de los mayores coleccionistas de artes en el lugar, y su mayor logro había sido vender un cuadro de un pintor reconocido, lo que lo había colocado entre los hombres más ricos en la ciudad. Ahora, esa experiencia estaba sobre sus hombros. Ahora, Armando estaba comenzando a hacer su propio camino. Sin embargo, a pesar del progreso, la sombra de su pasado lo acompañaba. Su vida en las subastas de arte entre los cuadros y las esculturas parecía ser un contraste con la desolación de su infancia. La pobreza, la traición, la falta de familia, todo eso quedaba atrás, pero las cicatrices no desaparecían por completo. Armando ahora se veía a sí mismo como el señor de la casa, el hombre que debía tomar las riendas de su vida y construir su propio imperio. Había aprendido que el dinero, la riqueza y el poder no solo venían con trabajo arduo, sino con sacrificios, muchos de ellos el que ya había hecho a lo largo de los años. Sin embargo, un día durante su primera subasta, todo cambiaría. Armando estaba listo para vender una de sus colecciones más importantes que había obtenido en los últimos años. Había logrado reunir una impresionante colección de cuadros y su venta representaba un punto de inflexión en su vida profesional. Los asistentes, todos admiradores del arte, recorrían las salas con expresiones de fascinación y emoción, mientras los otros cuadros de la subasta eran disputados entre los coleccionistas. Pero, de repente, se escucharon gritos provenientes de una sala contigua. La subasta que se estaba llevando a cabo en ese lugar estaba tomando un giro inesperado. Armando se detuvo, recordó que allí había dejado alguna de sus obras también. Confundido al principio pensando que era parte del espectáculo, algo planeado para llamar la atención, pero el sonido aumentó de intensidad. Los gritos eran desesperados. Era la recepcionista, la encargada de poder recibir todos los tickets de los apostadores. Estaba asustada y algo en el tono de esa voz lo hizo sentir un nudo en el estómago. Se acercó rápidamente moviéndose entre la multitud y al llegar a la puerta que separaba las dos salas, vio una escena que nunca podría haber anticipado. Un hombre estaba siendo empujado y agredido y su cara reflejaba el terror. El pánico invadió a Armando. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era esa persona? Y más importante aún, ¿por qué esos gritos le parecían tan familiares? En medio del caos, Armando no sabía si debía intervenir o quedarse al margen, o si debía esperar y observar cómo el tumulto lo resolvía solo. Pero justo en ese momento, algo dentro de él le dijo que este día marcaría un cambio, uno que iría mucho más allá del arte, mucho más allá de lo que él había sido hasta entonces. La policía había detenido a un ladrón, sorprendido en el acto mientras intentaba robar una pintura valiosa de colección de nada más y nada menos que Armando Jones. El hombre fue apresado en el mismo momento en que los oficiales llegaron y también el hombre de seguridad, y la situación parecía resolverse de manera rutinaria, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos desconcertados. Mientras Armando observaba la escena desde lejos, una segunda oleada de agentes de seguridad llegó, trayendo consigo a otra persona, aparentemente su cómplice. Cuando los agentes lo trajeron, él intentó desmentir su participación, pero los oficiales confirmaron que se había identificado como un vigía que estaba apostado afuera, asegurándose de que nadie interfiriera mientras el ladrón realizaba su fechoría. Armando se acercó, el rostro impasible, pero al mirar al supuesto ladrón y a su compañero, algo dentro de él se agitó. La mujer, que en un principio había permanecido oculta tras unos grandes lentes de sol, fue finalmente despojada de su accesorio y cuando sus ojos se encontraron con los de Armando, el mundo pareció detenerse. Era ella. De manera inconsciente, los recuerdos comenzaron a invadirle la mente.
las viejas discusiones en la casa, el resentimiento, las horas de trabajo que había pasado con su madre y luego la cruel traición de sus propios hermanos cuando éstos lo habían vendido al anciano. Ahora estaba agradecido, pero había tenido suerte. Entonces, el momento más revelador llegaría. Armando observó detenidamente sus identidades y lo que vio lo dejó paralizado. Él había sentido que eran ellos, pero aún así quiso corroborar sus documentos. Ambos, el ladrón y la vigía, tenían el apellido que le pertenecía a él antes de ser adoptado, el apellido que compartían con los que lo habían traicionado, los que lo habían dejado ir. No puede ser, pensó para sí mismo mientras el peso de la revelación caía sobre sus hombros como una losa de piedra. Ellos eran sus hermanos. Su mente comenzó a recordar su niñez, las interminables noches sin sueño, la soledad del sufrimiento al ver cómo su madre luchaba por ellos, cómo él intentaba ser el hijo perfecto, el hijo que nunca causaba problemas. Pero a pesar de todo eso, sus propios hermanos lo habían entregado a un desconocido, sin importarle sus sentimientos en lo más mínimo. Y ahora, años después, la vida le había dado esa oportunidad, los había traído de vuelta a su vida, de la manera más irónica posible. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar. Lisandro, el niño que había sido, sentía cómo su corazón se comprimía sintiendo una mezcla de dolor, ira, una extraña sensación de justicia divina. La historia de su vida, tan similar a la de José en la Biblia, parecía haber tomado una vuelta cruel y amarga, pero también una oportunidad de redención. Con una calma que no podía comprender, Armando Jones se acercó a los oficiales, levantó la mano para detener la situación y en lugar de seguir adelante con la denuncia, dijo en voz baja pero firme: «Señores, disculpen la interrupción. Soy el dueño de los cuadros y también patrocinador y socio de este establecimiento. Estos jóvenes intentaron robar estos cuadros, pero yo no voy a presentar cargos en su contra. Les pido que los liberen». La policía, sorprendida, no pudo hacer más que asentir ante su petición. Los cuadros estaban a salvo y él no presentaría ningún cargo. A pesar de la sorpresa, comprendieron que el hombre, un rico coleccionista de arte, no quería llevar la situación más allá. Con la misma rapidez con la que habían llegado, los agentes dejaron en libertad a los ladrones. Pero antes de que pudieran irse, Armando los detuvo con una simple palabra: «¿No me reconocen?». Ambos se miraron confundidos, sin entender a qué se refería. El ladrón, aún con las manos esposadas, levantó la cabeza y entre dudas dijo: «No, señor, no lo reconozco, al menos no yo. No tenemos un familiar llamado Jones, ni mucho menos que sea millonario». Armando sonrió con tristeza, pero no había maldad en su rostro, solo dolor y resignación. «Ustedes me vendieron cuando yo era un niño, a un hombre moribundo. No lo sabían, pero él pagó por mi vida y ustedes me dejaron ir. Yo lo recuerdo muy bien. Mi nombre es Lisandro». El silencio cayó de inmediato. El rostro de ambos hermanos se transformó en sorpresa y la vergüenza se reflejaron en sus ojos. Y por un momento, la culpabilidad fue tan palpable que Lisandro pudo sentirla en el aire. No hicieron falta más palabras. Sin embargo, Lisandro, quien ahora había aprendido el verdadero valor de la vida, se acercó a sus hermanos y con una calma imperturbable sacó un cheque de su bolsillo, lo extendió hacia ellos, no con odio, sino con una muestra de lo que había aprendido en su vida. «Traten de cambiar sus vidas», dijo con una voz grave pero serena. «Usen esto para empezar de nuevo. No es tarde para hacer las cosas bien». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta entregándoles un cheque con una cifra importante y comenzó a alejarse. No les dio oportunidad de pedirle perdón ni siquiera para que ellos dieran alguna explicación. Sabía que ni siquiera eso sería suficiente para borrar lo que había sucedido muchos años atrás. Lo que les había dado no era un perdón, sino una oportunidad, porque él sabía lo que significaba la palabra familia. Así, mientras se alejaba Lisandro, o mejor dicho Armando Jones ahora, sintió una paz inusitada. No necesitaba que ellos se arrepintieran. Sabía que el destino de alguna manera les había dado la lección que merecían. A partir de ese momento, él continuaría su camino, pero esta vez sin ellos. Qué poderosa historia, mis queridos suscriptores, suscriptoras, seguidores y seguidoras del canal. Espero que la hayan podido disfrutar tanto como yo. Si encontraron el corazón de la historia, por favor, y llegaron hasta este punto, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando suba una nueva historia.
déjenme un comentario aquí abajo de lo que les pareció esta historia y yo a cambio les regalaré un corazón. Soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y esta fue una historia más en su canal Latido de Corazón y Vida.